Hola, Jamilet, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, Jamilet? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra. Buenos días, Saret, Luisa, Angie. Buenos días, profe. Buenos días, señorita Camila, Angie, Saret. Saret, ¿me escuchas? Buenos días, profe. Profe, hasta ahora estoy cuadrando el audio, pero ya le escuché, sí señor, gracias. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Siguiendo los temas que hemos venido trabajando, quiero centrarme en estos últimos días que tenemos nosotros de psicología de la personalidad, enfocándolo un poco, aunque se incluyen, digamos, tanto el concepto de personalidad para entender un poco el comportamiento de las personas. Vamos a asociar pues, las últimas corrientes psicológicas, las últimas teorías psicológicas que están dentro del programa, que tienen que ver más con la parte conductual, cognitivo-conductual y social, ¿no? Pero pienso yo que las vamos a integrar todas para poder entender pues, la emocionalidad del ser humano, la afectividad, ¿no? Ustedes saben de que nosotros somos totalmente emocionales, somos afectivos a morir, unos más que otros. A veces esa afectividad nos lleva a nosotros a tener un tono afectivo positivo o negativo, ¿no? Entonces, estos estados transitorios de nuestras conductas a nivel de nuestras manifestaciones emocionales pueden ser duraderas y pueden ser no duraderas, ¿no? Y eso hace parte de nuestra personalidad, ¿no? Constantemente dice, es que esta persona con nada llora, esta persona es supremamente apática, fría. Eso hace parte de su forma de expresar sus emociones, sus sentimientos, su afectividad. Entonces, en estos últimos sesiones que nos quedan, pues vamos a mirar un poco, pues precisamente esas emociones negativas que acompañan al ser humano, que nos acompañan a nosotros, a las personas, tratando de identificarlas como esas emociones desagradables, ¿no? Porque estamos hablando de emociones negativas, totalmente negativas, esas dimensiones que uno a veces identifica como que son bipolares o que son de una demanda afectiva supremamente fuerte, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender esas emociones desagradables desde la teoría inclusive de los estados depresivos, de los estados ansiosos, que incluso el miércoles lo hablamos cuando tocamos el tema de la ansiedad, pues vamos a profundizar un poco más ese tema y vamos a mirar esas emociones desagradables que nosotros en algún momento de nuestra vida pues experimentamos, ¿no? Algunas veces nosotros nos bloqueamos por X o Y circunstancia, porque de pronto no puedo hablar en público o porque de pronto le tengo miedo a una entrevista de trabajo o porque se terminó mi relación con mi pareja. Bueno, entonces estamos como en esa línea de estar en unos estados emocionales que nos terminan afectando. Y eso va de la mano y se va movilizando de una mayor o menor frecuencia por nuestros recursos cognitivos, ¿no? Ustedes saben de que nosotros muchas veces la misma circunstancia no es lo que nos está afectando, sino la manera como la interpretamos. Una persona, una situación, un evento en particular, por sí solo no causaría un malestar emocional en mí, sino
por la manera como yo interpreto a esa persona, a ese evento o a esa situación, la manera como yo la estoy matizando. Entonces, digamos que existen personas que tienen esos recursos cognitivos mucho más funcionales, mucho más adaptativos, y hay personas que no tienen esos recursos cognitivos, y al no tenerlos, pues de ahí en adelante, pienso yo que se va a presentar una serie de comportamientos, también pensaría un poco disfuncionales o no adaptativos, y nos afecta o les termina afectando a las personas. Entonces, esa parte de la creación de estrategias de afrontamiento a situaciones que de pronto pensamos, de pronto nos puede estar afectando, nos va a determinar que sí tenemos recursos cognitivos o no tenemos recursos cognitivos. Entonces, eso es, vamos a centrarnos precisamente en eso. Pero quiero compartir con ustedes pues unas diapositivas que nos van a ayudar a entender esto que yo les quiero mencionar, ¿no? Centrándonos un poco en esa relación que existe entre esa manifestación de la afectividad negativa y nuestra personalidad. ¿Por qué algunas personas tienden a ser mucho más emocionales que otras? ¿Por qué hablamos nosotros de que el mundo hoy día, en el mundo, pues es la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en eso. Entonces permítanme, por favor, ya les voy a compartir lo que quiero que veamos. A ver. Bueno, vamos a esperar que empiece. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi primera diapositiva? Sí, Señor. Bueno, gracias. Este tema o estos temas que nosotros vamos a ver hoy, que están muy ligados pues, a nosotros como seres humanos, a nosotros como personas, pues precisamente es lo que nos está acompañando y que nos marcan un derrotero pues muy funcional o también muy funcional. Si nosotros miramos el tema de la depresión, hay que entender de que pues hace unos años, pues la depresión, la Organización Mundial de la Salud no la consideraba como algo como tan grave, pero pues hoy día sí realmente se ha tornado supremamente complicado. Mire todo lo que pasa o lo que ha venido pasando en Norteamérica, en Estados Unidos, en sus diferentes estados, que en este tiempo que llevamos tan corto, de este 2022, se han presentado una gran cantidad de masacres precisamente porque hay una serie de patologías, de comportamientos disfuncionales en estos tipos de personajes, ¿no? Entonces, cuando uno entra a estudiar un poco, pues todo ese tipo de comportamientos y las características de personalidad, pues tenemos que entrar a entender un poco el tema de la depresión y por qué para algunas personas es más evidente o es más fácil que se dé. Entonces, aquí, pues nosotros sabemos de que a veces cuando las personas no tienen ninguna salida, bueno, no es que tengan ninguna salida, simplemente que no ven la salida. Las están viendo de una manera supremamente como por medio de la visión de túnel, ¿no? Todo lo ven oscuro, todo lo ven negro, todo lo ven totalmente opaco, no ven alternativas o no las quieren ver, que es lo más complicado, pensaría yo, porque realmente están ligadas a ver solamente unos matices totalmente oscuros. Entonces, realmente estos estados depresivos y estas respuestas ansiosas pues han llevado a que las personas tomen decisiones tan radicales
como el suicidio, y eso es algo que realmente pues se ha puesto en la mira de la Organización Mundial de la Salud, porque pues la salud mental se convirtió en una cuestión pública, de salud pública, porque es algo que venía incrementando frecuentemente, ¿no? Entonces, es algo supremamente importante. ¿Cómo es la personalidad? ¿Cómo es esa forma de ser de ese individuo que tomó la decisión de arrojarse de un quinto piso, de lanzársela a un tren, de tomarse una gran cantidad de pastillas o de cortarse las venas o de ahorcarse? O sea, ¿por qué precisamente esas personas tienen, digamos, esas únicas respuestas para poder salir de los problemas que ella considera? Entonces, miremos que realmente lo que nos estamos planteando en esto es en los estados depresivos que tenemos nosotros o que tienen las personas, pues llega un momento en donde ya la gente no tiene una salida, ya considera que no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces se ha convertido en una enfermedad de alta prevalencia, ¿sí? Y casualmente, aunque eso también ya ha cambiado muchísimo, pero casualmente se supone o se tiene la idea de que las mujeres tienden a ser un poco más susceptibles, tienden a ser un poco más emocionales, y que eso termina pues afectando su estado emocional y termina incrementando sus estados depresivos. Entonces, estudios determinan que a veces en porcentajes las mujeres en este rango de tiempo entre el 20 y el 22, pues prácticamente hay un incremento del 19% en que los estados depresivos se evidencia un poco más alto en las mujeres. Pero, como les decía ahorita, no quiere decir de que sea la única, de que sea algo pues característico hoy día, ¿no? La verdad, hoy día también los hombres han tenido o hemos tenido un incremento también de nuestras respuestas emocionales a la carencia de esas conductas de afrontamiento que hace que nosotros no podamos salir de conflictos, o que veamos más bien los conflictos como algo totalmente que vemos los conflictos como algo totalmente inmanejable, ¿no? Entonces, llevan, o todos estos estados depresivos llevan a que las personas tomen decisiones equivocadas y terminan quitándose la vida, ¿no? Eso ya nos da a entender de que sus rasgos de personalidad, de que su estructura de personalidad son de dependencia, son de baja tolerancia a la frustración, son de un perfeccionismo impresionante, de que no aceptan la crítica, de que se autocuestionan. Entonces, ahí estamos ligando pues todas esas teorías conductuales con respecto al entorno ambiental, al entorno social, a mi autoconcepto, a la autopercepción que yo tengo de mí mismo, a la confianza, mi autoestima. Entonces, pues realmente nos termina afectando en un alto porcentaje. Tiende a ser incapacitante, ¿no? Es la cuarta causa, según la OMC, de incapacidad, ¿no? Ya las personas de verdad terminan en una condición emocional muy fuerte, muy negativa, que hace que la gente ya no quiera salir de la casa, ya no quiera realizar sus actividades cotidianas, se encierran, no hablan, no comen, se aíslan, no duermen, que pues vamos más adelante a ver precisamente pues como esas características que nos dicen o nos diferencian realmente de estas condiciones. Entonces, esto era como una introducción precisamente cuando hablamos nosotros de esos estados depresivos, de esas respuestas ansiosas que tenemos o que tienen algunas personas en su cotidianidad. ¿Qué entendemos nosotros? Seguramente ustedes ya lo tienen supremamente claro ya. La depresión es ese sentimiento de tristeza,
esa pérdida encadenada, consecutiva del interés, ¿no? Hay una disminución del interés por realizar las cosas. Ven, normalmente cuando uno está en un estado emocional estable, cuando uno está en una situación de tranquilidad, de bienestar, uno ve las cosas de una manera muy colorida, ¿no? Como que los colores son muy vivos, los colores son bastante llamativos e interesantes. Acá cuando estamos en unos estados de tristeza y de depresión, pues la disminución del interés se hace notar, y eso quiere decir de que nosotros, por más que nos presenten cosas interesantes o llamativas, no le encontramos el interés, no le vemos el placer a las actividades que antes me motivaban, ahora ya no las vemos. Entonces estamos teniendo una visión en blanco y negro, una visión que realmente no me permite disfrutar de lo que yo normalmente hacía en mis días anteriores, ¿no? Ya habrá que mirar cuáles fueron los desencadenantes, qué fueron lo que precipitó a que mi respuesta hoy día esté entrando en esos estados depresivos, ¿sí? Por eso dice que se convierte en un trastorno cuando realmente nosotros hemos ya vivido un buen tiempo bajo las mismas sintomatologías, bajo las mismas respuestas emocionales, y realmente pues nos termina pues afectando de una manera muy intensa. Por eso se dice que se convierte en un trastorno cuando es lo suficientemente intenso y me afecta tanto en un 90% o más mi funcionamiento cotidiano. O sea, ya no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de hablar con nadie. O sea, no estoy creyendo en absolutamente en nadie, no estoy creyendo en absolutamente en mí. Entonces, de ahí en adelante, pues todo ese funcionamiento, sea social, sea laboral, sea de pareja, inclusive es bien sabido que cuando no hay no hay un interés, pues la libido también se pierde, también se disminuye, y pues hay apatía hacia las actividades afectivas, hacia las actividades de intimidad con la pareja, ¿no? Entonces, realmente no tienen el deseo, ni la sensación, ni el agrado de dejarse seducir o de seducir, porque en su mente ahorita está en esa condición tan negativa y tan negra que no le permite absolutamente en ningún momento, en ese instante, ver las cosas de una manera positiva o diferente. Entonces, absolutamente todo cambia, todo se distorsiona. No come, no prepara alimentación, no se preocupa por los demás. Si no se preocupa por ella misma, mucho menos, o por él mismo, no se va a preocupar por los demás. No va a tener como ese aliciente de preparar un plato delicioso para la cena, para el almuerzo. No le llama. Si lo tiene que hacer, de pronto lo hará y medio lo condimenta y punto. Pero no hay nada más que hacer con eso. Entonces, digamos que esas son, esa posibilidad de entender esos estados depresivos bajo estas características, ¿no? De sentimientos de tristeza, una pérdida del interés o del placer por las actividades que venía realizando, que si eso se vive incrementando o se viene incrementando, ya es un trastorno, se cataloga o se etiqueta como un trastorno, y que pues obviamente eso interviene en el funcionamiento cotidiano, ¿sí? Estos cambios emocionales, ahí yo lo coloco en rojo, esos cambios emocionales pues pueden estar causados por factores psicosociales que pues pueden estar afectando de un momento a otro cuando me dan una noticia no tan alentadora, una noticia un poco como triste, y que termina uno pues dentro de las respuestas normales del ser humano, pues en esos estados depresivos. Entonces fíjense que
que es muy importante entender de que la depresión nos acompaña a todos nosotros, en alto, bajo o alto, medio o bajo nivel, pero nos acompaña, ¿sí? Por estas circunstancias que consideramos nosotros que nos pueden estar presentando, ¿sí? Y estas circunstancias pues nos hacen ver que, oiga, nos puede afectar un poco las circunstancias que nos pasan en la vida. Nos pueden afectar, o sea, nosotros no somos un témpano de hielo, nosotros no somos una vara de acero que realmente no sintamos lo que vivimos, lo que nos pasa o lo que nos pasa o lo que les pasa a la gente que apreciamos y queremos, nos afecta, ¿sí? Es doloroso para nosotros. Nosotros estamos llenos de fibras nerviosas, de conexiones sinápticas que hacen que sintamos emociones, que lloremos, que nos alegremos, que nos asustemos, que tengamos ese tipo de respuestas emocionales. Entonces, vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a mirar estos criterios diagnósticos. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta. Si por favor tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. Y pues claro que les doy el espacio para que pregunten, si hay preguntas. Si no, pues continuamos. Entonces, cuando ya entramos nosotros a entender de que este trastorno o esta respuesta emocional, corrijo esto porque pues, cuando ya hablamos de trastorno es porque ya es algo totalmente negativo, ¿sí? Pero si es una respuesta emocional normal de cualquiera de nosotros, sea el niño, casualmente ya hoy día los niños, los infantes ya entran en estados depresivos más a temprana edad y eso no se veía, por Dios. Esa situación no era tan evidente hace unos 20 años hacia atrás, ¿no? Ahora ya es más normal y más evidente las consultas en donde los niños entran en esos estados depresivos con lágrimas, con llanto, con apatía, o sea, parecieran unos adultos pequeños, ¿ven? Entonces, los estados depresivos están acompañando a cada uno de nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. A los niños, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, a los de los años, el adulto mayor y a las personas de los años dorados, ¿no? Entonces, realmente hay que entender, para poder ver este concepto de la depresión mayor, estos criterios diagnósticos, que por lo menos 5 síntomas podemos estar entendiendo de que hay depresión mayor, ¿sí? Que hay alteración de nuestro ritmo de vida, ¿sí? Antes de que yo tenía o que tuviese estos estados depresivos mayores, pues yo tenía otras características en mi vida, tenía otros incentivos, pero ahora no los tengo. Entonces, hay que tener en cuenta que de todos estos que aparecen acá, de estos 9 que aparecen acá, por lo menos 5 de estos deben aparecer para que lo cataloguemos como un estado depresivo mayor, ¿sí? El primero, o uno de los posibles, no es que se tengan que presentar en ese orden, pero son 5 de algunos de estos, pues vamos a mencionar el estado depresivo, el estado de ánimo de depresión, que es lo que he venido comentando, ¿sí? La disminución del interés y del placer, que es lo que también ya hemos visto, la alteración del apetito y la alteración del peso. Obviamente, si yo he disminuido la ingesta de alimentos, si ya no como, si ya no me levanto, si ya lo que quiero es dormir todo el día, porque ahí está otra característica, que lo que hacemos nosotros es, dentro de esas alteraciones del sueño, es decir, o dormimos demasiado, tenemos una hipersomnia o tenemos el insomnio, ¿no? O dormimos demasiado o no dormimos nada. Imagínense ustedes una persona en un estado depresivo, por eso es que llegan a tomar unas decisiones totalmente erróneas, como intentar quitarse la vida. Si no duermen, por ejemplo esto, si no duermen,
pues entonces la mente está activa totalmente, la mente está dispuesta para que entren toda una serie de pensamientos irracionales, toda una serie de autoverbalizaciones, porque pues, como no habla con nadie, entonces mis autoverbalizaciones son netamente negativas y eso me lleva a mí a afectarme notoriamente, ¿sí? Inclusive, ya sabemos nosotros que psiquiátricamente cuando las personas no logran conciliar el sueño, ya empiezan después de un tiempo a tener una serie de alucinaciones auditivas y visuales, porque pues ya se está disociando, está perdiendo un poco la conexión con la realidad, precisamente porque no está durmiendo el personaje. Por eso el hecho de que el médico requiera que se medique a la persona es porque ya lleva 4 días en vela, en 4 o 5 días sin dormir. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Pues porque imagínense ustedes sin dormir y continuar con todas esas 24 horas al día sin poder conciliar el sueño, pues eso le lleva a tener una serie de errores, si está manejando, si está utilizando maquinaria pesada, cortante, bueno, se pueden presentar una gran cantidad de accidentes, sea en el hogar, o sea en el trabajo, o sea en la calle, cuando se dirige a alguna parte en particular. Entonces, estamos hablando precisamente de eso. Entonces, de las alteraciones del apetito, si se come mucho o se come poco, ¿sí? Las alteraciones del sueño. Pero la verdad, lo que más evidencia un estado depresivo es que la persona se torna un poco más lenta, ¿no? Como mucho más quieta en sus actividades, como que realmente no tiene ningún tipo de buena disposición, ¿no? Estamos teniendo pues como esa lentificación, por fuera como lo identifico allí. ¿Sí? Digamos que la agitación lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos la contraparte de lo que son esos estados depresivos, como por ejemplo la ansiedad misma, ¿no? Tenemos nosotros fatiga y pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa. Ahora, si nosotros estamos hablando de que las alteraciones del sueño, una es el insomnio, es decir, no dormir casi nada. Cuando hablamos nosotros del sentimiento de inutilidad, se asocia o se termina asociando con respecto a la hipersomnia, porque la persona se la pasa durmiendo permanentemente y los periodos cortos de tiempo que está en vigilia, pues entonces tiende a tener como esos sentimientos de culpabilidad, de inutilidad. Entonces, al no querer estar en contacto con la realidad, al querer estar perdida de cualquier responsabilidad, de cualquier actividad, entonces vuelve y queda totalmente enconchada, totalmente durmiendo, precisamente por lo que está haciendo. O sea, ella sabe, ¿sí? que está haciendo mal, ella sabe que no quiere hacer absolutamente nada, tiene ese sentimiento de culpa, se siente que es una carga para los demás, entonces prefiere sentarse o acostarse ahí en su espacio, en su habitación, en su rincón y no hablar con pues, absolutamente nada. ¿Sí? Entonces fíjense que esas alteraciones, como esas interpretaciones o autoverbalizaciones cognitivas, ya se van acumulando, ya ve que pareciera ser que no tiene salida por esa inutilidad o por ese sentimiento de culpa, porque no está realizando ningún tipo de actividad, porque realmente es un estorbo para los demás. Entonces, todo eso que yo acabo de mencionar tiene que ver con esas alteraciones cognitivas. ¿Qué es lo que le queda a esta persona? Cuando estamos hablando de esos estados depresivos mayores, pues la persona termina incubando pues esos pensamientos fuertes en donde la llevan
a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Ese pensamiento de muerte, de quererse morir, de no importarle absolutamente nada. Entonces, cuando, y eso lo vamos a mirar ahorita, cuando vemos nosotros que la persona realmente está bajo estas características o 5 de estos síntomas, pues entonces realmente lo que empezamos a entender es que la persona quisiera prácticamente desaparecerse de nuestro espacio. ¿Sí? Digamos que lo que nosotros queremos entender con respecto al ser humano, a la persona, como les decía al inicio de nuestra charla de hoy, que está dentro de un contexto y un concepto de la adaptabilidad, hay que entender de que, les decía yo ahorita, cuando hablamos de adaptabilidad es entender de que podemos tener dificultades, ¿sí? Que podemos tener momentos difíciles, que podemos tener situaciones graves, pero en la medida que yo tenga, pues como un autoconcepto diferente, como una credibilidad en mí mismo, entonces seguramente voy a entender de que esto que yo estoy viviendo en este momento es algo temporal. Cuando estamos hablando del estado depresivo profundo, ¿sí? Cuando estamos hablando de un estado depresivo mayor, por lo general no pensamos eso. Quiere decir de que no hay adaptabilidad, porque todo lo vemos de una manera supremamente irracional. Y eso es lo que nos lleva a la inestabilidad. Entonces, tenemos claro de que no se presentan circunstancias permanentes en nuestra vida, pero cuando no tenemos episodios de manía, ¿cierto? Pero estamos diciendo de que en la medida que vaya pasando el estado depresivo y se va incrementando, va pasando de algo, digámoslo así, adaptativo y se va convirtiendo en algo disfuncional, pues entonces esos nuevos episodios de manía se van a empezar a evidenciar, ¿sí? O sea, partamos de eso, de que todos tenemos momentos de depresión. O sea, ahí no hay ningún problema. Vivámoslo, sintámoslo y resolvémoslo. Lo tenemos que resolver, ¿sí? Tenemos que darle resolución a esa situación, ¿sí? Pero cuando ya se va incrementando y se va acrecentando la dificultad, ya los episodios de manía ya son mucho más evidentes, ¿sí? Entonces, el malestar es mucho más significativo. Y esa adaptabilidad que yo podía haber manejado de una manera diferente, de acuerdo a mis capacidades de afrontamiento, a mis herramientas comportamentales, entonces me doy cuenta de que no fui capaz, entonces empiezo a tener esta inestabilidad. Entonces, en ese continuo, vamos teniendo ese malestar significativo, vamos teniendo entonces ese deterioro social, porque no quiero hablar con nadie, porque no quiero integrarme con nadie. Entonces, si yo ya no tengo ningún tipo de incentivo, no tengo ningún tipo de motivación, entonces, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a ir a trabajar? Si mis relaciones allá son totalmente negativas, si mis relaciones es de que yo llego y trabajo y no hablo con nadie, me encierro, voy al almuerzo solo, si es que almuerzo, ¿sí? Si tengo malos hábitos, pues peor todavía, porque me voy simplemente a consumir cigarrillos. Bueno, entonces, hay una gran cantidad de situaciones que me llevan a que se presente en esa inestabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que eso hace parte de esos estados depresivos. Y algo que hay que entender cuando hablamos de los estados depresivos, ¿sí? Cuando vemos esta última foto, en donde habla de la ausencia de enfermedad orgánica, psiquiátrica ni de sustancias externas, quiere decir de que cuando la persona no presenta estas condiciones, estamos hablando de esa inestabilidad. Se supone que nosotros tenemos
claro de que cuando hay alguna situación médica, alguna situación orgánica, seguramente eso me deprime, ¿no? Si a mí me dicen, no, a usted se le detectó un cáncer, obviamente eso a mí me va a afectar, ¿sí? Si yo tengo dificultades con respecto a mi salud mental, pues obviamente estamos hablando de que eso me puede estar también colocando en ese cuadro clínico de la depresión mayor, ¿sí? Ahora, si yo no consumo sustancias psicoactivas o sustancias externas, no estoy ingiriendo, pues entonces yo no tengo esa dificultad. Si las estoy ingiriendo, pues obviamente también eso me puede estar conllevando a que tenga esas dificultades a nivel de mi estado emocional. Entonces, ahora veamos un estado depresivo menor, que es lo que se le conoce como la distimia. La distimia es algo cotidiano, la distimia es algo que se mantiene con los días, ¿no? Una persona puede tener estados depresivos menores, pero todos los días está depresivo, todos los días. Por eso dicen que es un estado de ánimo crónicamente depresivo, ¿sí? O sea, no es elevado, pero estoy permanentemente en ese estado depresivo, ¿sí? Y hay que entender también dos de los siguientes síntomas para poder entender lo que es la depresión menor y la distimia, ¿sí? Miren, pues aquí tenemos alteración del apetito, pero pues como lo he mencionado ya no en una significancia tan alta, ¿sí? El estado depresivo que yo tengo ahorita pues puede ser muy circunstancial, ¿sí? Puede ser algo temporal y eso me generó a que pues pierda yo el apetito, ¿no? Que digo yo, me pasaron la carta de despido, ¿no? Terminé la relación con mi pareja, ¿no? Entonces, si yo tengo esa estabilidad, puedo, dentro de ese marco, del contexto de la ruptura de una relación de pareja, pues entonces puedo entender de que pues, me siento depresivo, ¿sí? Y voy a vivir esos días o voy a vivir esos meses el duelo, pero sé que así como comencé, voy a terminar esa situación, ¿no? O sea, no me voy a quedar allí, o sea, no voy a cortarme las venas por eso, no voy a hacer o a generar dependencias a esta persona para que me acepte nuevamente, porque entonces eso ya tiene otra connotación que hace que yo termine en estados depresivos mayores. Entonces, vemos como esa alteración del apetito, vemos la alteración del sueño, falta de la energía o la fatiga, baja autoestima, ¿sí? Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Es claro que cuando hablamos nosotros de la desesperanza, pues cuando nosotros queremos hacer algo y normalmente me sale mal, es lo que uno conoce como la desesperanza aprendida, ¿no? Que uno, si hace malo, si no lo hace también, ¿no? Entonces, como que ese sentimiento de desesperanza me lleva a mí a que tenga como esos estados de labilidad, vuelvo y digo que no son tan marcados, pero sí hay ese sentimiento de desesperanza. Todo lo anterior está calificando a este estado depresivo menor. Y la ausencia de los criterios anteriores de la depresión mayor, ¿sí? O sea, fíjense que acá no los mencionamos. O sea, hay ausencia de criterios de lo que nos califica y nos identifica un estado depresivo mayor en una persona, ¿sí? Y fíjense que acá no los estamos mencionando. Entonces, acá estamos identificando estos que nos hablan de una depresión menor, que es más fácil de salir, lógicamente, ¿no? Es mucho más manejable. Inclusive, pienso yo que de pronto sin necesidad de terapia, ¿no? Uno mismo puede autogenerarse herramientas de afrontamiento.
diferente a cuando hablamos de unos estados depresivos mayores, que la persona realmente, como les decía, ve todo a través de un túnel, de un hueco. Entonces, pues lógicamente hay que ayudarle a esta persona, ¿sí? Entonces, fíjense entonces lo que nos identifica a un estado depresivo mayor y lo que nos identifica a un estado depresivo menor, ¿sí? La distimia, como les digo, es algo permanente, es algo cotidiano, ¿sí? Que está caracterizado también por estos síntomas que acabamos de mencionar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Señoritas, muchachos. No, señor, todo bien. Señor, sí, sí, escuchamos. Ok. Profe, ¿cuál de todas las oportunidades, perdón, personalidades o cuántas personalidades tienen el riesgo de o la facilidad de poder caer en ese tipo de aplicación? Como se habla de cuáles personalidades, ¿a qué te refieres? Cuando está hablando de la depresión como tal, yo pienso que hay personalidades que tiene tipo, ¿no? Tipo de personalidades que tienen más facilidad de caer en depresión que otras. ¿Cuáles son las más sensibles para sufrir depresión? ¿Qué tipo de personalidad? Hay que entender de que pues, las personalidades, por ejemplo, una personalidad totalmente dependiente, una personalidad que está arraigada a vivir la vida a través de los ojos de los demás, a volverse totalmente vulnerable. Digamos que ese tipo de personalidad está caracterizado porque tiene un sentimiento de desconfianza, un sentimiento de querer entonces ser funcional para los demás y que pierde su horizonte, pierde su vida misma por entregársela a los demás. Entonces, ese tipo de dependencia, esa característica de esa personalidad, pues hace que fácilmente entre en estos estados depresivos severos, porque realmente considera que si no es aceptado por los demás y que si no se relaciona con los demás, entonces no va a tener la posibilidad de vivir su vida, ¿no? Entonces, son esa personalidad totalmente inestable e independiente que nos llevan a ese tipo de características o a ese tipo de circunstancias. Ahora, si lo vemos por el lado del otro extremo, ¿sí? De la personalidad que son bastante apáticos, que son bastante fríos, que son bastante calculadores, seguramente el hecho de que no se dejen manipular, de que no se dejen controlar, de que de pronto no estén como tan matizados por esa dependencia, porque consideran de que se creen autosuficientes, se creen supremamente dados a solucionar absolutamente todo, entonces terminan absolutamente solos, aislados totalmente, ¿sí? Digamos que en esas circunstancias lo que lleva a la persona es a que se autocalifique también como una persona totalmente asocial, una persona totalmente que poco se integra, y pues ya sabemos nosotros que todo en exceso del déficit tiende a ser negativo, y esa ausencia de relaciones interpersonales pues también le termina afectando, ¿sí? Entonces, esa personalidad narcisista, esa personalidad que solamente lo que quiere es él y para lo que busca subsistir es para sus propios beneficios, pues termina afectándole en unos estados depresivos también mayores, pero como no lo expresan con facilidad, no tienen como esa facilidad para comentar que están sufriendo, pues entonces terminan pues también tomando decisiones totalmente erróneas. Eso sería, Zaret. Gracias, profe. ¿Hay alguna forma de desarrollar las herramientas o mecanismos de afrontamiento? ¿Hay Claro, algún... claro.
¿podría por favor comentarnos en ese caso Claro, que mira que precisamente es lo que se está tratando de entender en este tratamiento cuando hablamos nosotros de un paciente que nos llega bajo un estado de ánimo totalmente negativo, un estado depresivo mayor? Entonces, pues hay que generar una serie de herramientas importantes allí que, permítanme, déjenme, dejo de compartir acá y les voy a mostrar. Les voy a mostrar a ustedes, permítanme, lo busco acá, precisamente para poder entender esos estados depresivos, ¿sí? Voy a mostrarles algunos cuestionarios, unos inventarios, los estoy abriendo, para poder hacer eso que su merced me acaba de preguntar, de cómo nosotros le ayudamos a la persona para que tenga herramientas de afrontamiento ante circunstancias que de pronto él no ve salida. Lo primero que yo tengo que hacer como terapeuta es conocer su estado de ánimo. Yo tengo que evaluar, yo tengo que mirar un poco cuál es el autoconcepto que tiene esta persona de sí mismo, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar uno de los tantos conceptos que uno, perdón, de uno de los tantos inventarios o cuestionarios que uno puede aplicarle a las personas para que uno vea cómo es que está siendo él, cómo lo ubicamos, ¿no? Entonces, fíjense en este. Si estamos hablando de que la persona no confía en sí mismo, no tiene un buen concepto, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ok, entonces miren esto. Este cuestionario de autoconcepto de Thierry Harris, la manera de cómo me siento acerca de mí mismo, ¿no? Ya, Miñera, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bien. Leamos esto, mire. Encontrarás a continuación un conjunto de frases que dicen lo que las personas piensan de sí mismas. Lee cada frase y decide si ella describe o no la manera como te sientas acerca de ti mismo. Si es falsa o muy falsa para ti, encierra en un círculo la palabra no, pero si la considera verdadera o muy verdadera para ti, encierra en su círculo la palabra sí, que está junto a la frase. Contesta las frases, no dejes de contestar. Y la idea es de que la persona, pues como, bueno, si está asistiendo a consulta es porque quiere ayuda. No creo que vaya y se ponga a responder de una manera errónea, porque entonces no se va a poder ayudar. Ella misma no se deja ayudar, ¿sí? No encierres en una misma frase las dos respuestas sí y no, ¿no? Recuerda que este cuestionario no va a ser calificado, por lo tanto, no hay respuestas correctas o equivocadas. Solo tú nos puedes contar lo que piensas sobre ti mismo, de manera que esperamos que contestes lo que realmente sientes, ¿sí? Y lo que sientes a partir de un mes o 2 meses hacia acá. ¿Cómo te has venido sintiendo? ¿Cómo crees que has cambiado tu esencia, tu forma de pensar, tus emociones, tus herramientas de afrontamiento, tus habilidades sociales? ¿Cómo te has sentido en los últimos 2 meses? Entonces, aquí vemos nosotros, como por ejemplo, yo soy inteligente, la pregunta número 12, yo me porto bien en la escuela, yo soy fuerte, yo soy bueno para trabajos manuales. Entonces es, como su nombre lo indica, el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿no? Cómo nosotros podemos entender a partir de lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces yo como terapeuta voy a mirar este cuestionario de autoevaluación y me voy a sentar a hablarlo con el paciente, ¿sí? Pues tanto de las cosas positivas como de las cosas negativas. Por ejemplo, si yo en la pregunta número 19 dice, yo soy bueno para los trabajos manuales, digamos, si coloca así, entonces, bueno, cuénteme por favor unas experiencias, circunstancias, situaciones que usted haya manejado de una manera muy efectiva, de una manera muy interesante y con qué resultados. Hábleme de sus logros, hábleme de sus capacidades en esos trabajos manuales. Qué chévere que usted me los cuente, ¿no? Si de pronto
pues coloca no, pues entonces uno tiene que mirar, y esto es algo muy, muy de la terapia cognitivo-conductual, porque por lo general cuando se presentan estados depresivos fuertes, lo que la persona siempre ve en esas ideas irracionales son los polos opuestos, o todo o el nada. Entonces yo tengo que sentarme con esta persona y empezar desde un momento, desde el mismo momento que estamos ya analizando el cuestionario, para mirar un poco esas ideas erróneas que tiene, para mirar un poco los aciertos que ha presentado, no solamente los desaciertos, como para que hagamos esa reestructuración, ¿no? Entonces, si la pregunta, por ejemplo, es yo soy nervioso, la número 28, entonces yo trato de que en esta sesión con este paciente o con la paciente podamos nosotros entonces indagar con respecto a ese estado de ánimo que está mostrando en un momento determinado. Ahora, Perfecto, profe. Entonces, perdón, ¿entendí bien o mal? Las herramientas de afrontamiento para desarrollarlas benéficamente, lo importante es como cambiar el autoconcepto por uno más favorable. Ya de esa eso, forma la persona está preparada a tener un adecuado afrontamiento cuando vengan situaciones difíciles. Es se, más o menos lo que entendí. ¿Así es? se espera que eso suceda, ¿no? Pero no es solamente cambiar el autoconcepto así como tan mágicamente, ¿no? Pues hay que enseñarle a la persona que, y eso lo veremos nosotros cuando hablemos de Albert Ellis, cuando habla de su terapia racional emotiva, para lo que tiene que ver con las distorsiones cognitivas, para que le enseñemos precisamente a modificar esos pensamientos, ¿no? Si yo tengo un autoconcepto negativo, pues mi autoconcepto yo tengo que reestructurarlo para que dejemos de pensar negativamente y lo coloquemos ahora que funcione adecuadamente. Y hay que enseñarle una serie de estrategias, que eso lo miraremos más adelante en otra clase, precisamente para poder entender cómo esa forma de ser que tiene ahorita se puede modificar, pero a partir de la modificación de su autoconcepto. Pero, pues, obviamente, no solamente a manera de reestructuración, sino que yo tengo que, aunque funciona mucho, pero tengo que acompañarlo también, por ejemplo, con lo que uno llama tareas que uno deja para la casa como autorreportes. Yo le digo, mire, usted es una persona que le da mucho miedo hablar con gente que quiere conocer. Y entonces usted es muy nervioso. Entonces voy a colocarle una tarea que es que por lo menos luego de haber hecho una reestructuración, por lo menos usted tenga la posibilidad de interactuar con alguien que quiera conocer, ¿no? Por ejemplo, en una sala de espera, en una clínica, o en un centro médico, o en alguna parte, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es que de pronto yo pueda entablar una conversación? Y no que por el hecho de que la persona no quiera hablar conmigo, pues entonces no quiere decir de que no quiera hablar conmigo porque yo soy el monstruo más monstruo del mundo, ¿sí? Ese evento en particular no me tiene que exacerbar mi depresión, no me tiene que exacerbar mi estado de ansiedad. No, es una circunstancia en particular que se presentó. Si yo tengo varias alternativas o varios momentos o situaciones de esa misma tarea que me dejó el terapeuta, entonces de esas, yo hago 15, de esas 15, 5 personas no quisieron hablar conmigo y 10 sí. Ah, bueno, eso quiere decir de que sí soy capaz. ¿Qué le estoy enseñando a la persona allí? A que tenga estrategias de afrontamiento a partir de la reestructuración y a partir de lo que tiene que ver con las tareas que yo le debo. Pero yo en el consultorio le estoy generando una serie de herramientas, de habilidades sociales, de interacción social, para que confíe. Pero si no las practica, no se puede generar la transferencia del aprendizaje. Si su merced me llega al consultorio sin haber resuelto esas tareas, esas actividades, venga, comprométase de verdad. Usted si quiere de verdad generar un cambio actitudinal y en su repertorio de conducta, ¿sí o no? Entonces me dice sí, bueno, entonces su merced, ¿por qué no hizo la tarea? ¿Sí? Esto es para que usted se dé cuenta
el potencial que usted tiene. Entonces, comprométase con usted mismo, ni siquiera es conmigo como terapeuta, comprométase con usted mismo para que realice sus actividades. De esa manera, comenzamos en un proceso terapéutico de cero y cuando ya vamos en la sesión número 5 o 6, por ejemplo, ya el paciente tiene que ver unos cambios significativos en su personalidad, ya tiene que ver unos cambios significativos en sus respuestas adaptativas funcionales que le favorezcan. Entonces, realmente eso es lo que se tendría que ir trabajando, Zaret. No sé si tengas Sí, alguna otra profe, sí. pregunta. Sí, señor, gracias. ¿Se podría pensar que la personalidad de alguien extrovertido tendría menos riesgos de llegar a ser depresivo? ¿O tiene que ver la introversión o la extraversión para que haya como debilidad en ese aspecto y se pueda dejar afectar por la depresión? Partamos, bueno, al principio no se te entendía muy bien, se te cortaba la voz, pero a lo último ya te entendí lo de la introversión y lo de la extroversión con respecto a las habilidades de afrontamiento o no. Pues si la persona es 100% introvertida, seguramente se le va a dificultar y de pronto puede terminar en estados depresivos. Por eso hablo de bueno, no 100%, pero sí en un alto porcentaje de introversión, ¿sí? Están totalmente matizados en eso. Ahora, si son extrovertidos, seguramente son mucho más dados a que de pronto interactúen más fácilmente, Zaret. Voy a mostrarles, permítanme por favor, quiero mostrarles, si vemos otra escala, permítanme otra escala que me ayuda a mí como terapeuta evaluar los estados depresivos de la persona, ¿no? Entonces aquí ya tenemos otra que también nos ayuda, otro inventario, permítanme, ya se los comparto. Es escala autoevaluativa de depresión de Zoom, que realmente es supremamente fácil de responder y rápida, ¿sí? Entonces acá está una escala Likert de nunca o muy pocas veces, algunas veces, muchas veces, casi siempre o siempre, ¿no? Entonces la pregunta son, ¿tiene usted ganas de llorar o tiene periodos de llanto? O sea, para yo poder trabajar y para poderle ayudar al paciente en los estados depresivos, yo tengo que conocer esto. O sea, no solamente en la entrevista, no solamente en la interacción terapéutica paciente, no solamente porque en lo que de pronto uno está hablando con el paciente, uno deja de pronto pasar cosas importantes. Para eso yo me ayudo con estos inventarios. ¿Para qué? Pues para poder entender ya, mire, esta persona, mire lo que respondió. Tengo que centrarme en esto. ¿Está usted comiendo como siempre ha comido? O bueno, ¿qué tanto ha cambiado un poco la ingesta de alimentos? ¿Sí? ¿Se siente usted cansado sin razón aparente? ¿Encuentra fácil hacer las cosas que hacía antes? ¿Está usted más irritable que de costumbre? ¿Qué estamos evaluando ahí? El estado depresivo. ¿Sí? ¿Qué tanto de la persona realmente sabe que está en un estado depresivo? Entonces, cuando yo califico esto y cuando se utiliza esta escala Likert, mirando cada uno de los reactivos, entonces yo voy a entender de que el nivel de respuestas que apunta hacia un estado depresivo mayor, su sumatoria es por encima del 70%. Entonces eso nos indica, o tengo que yo sentarme con el paciente y le decir, mire, ahorita usted está viviendo unos estados depresivos, vamos a mirar los factores que los desencadenaron, vamos a mirar cuáles fueron las cosas o las circunstancias que se generaron antes de que usted empezara a tener estas respuestas emocionales tan negativas. Porque tenemos que corregirlas, tenemos que modificarlas, ¿sí? Y así hay muchas otras escalas para poder entender un poco, pues, a ver, esta, por ejemplo, del inventario de Beck, de Aaron Beck, que también trata de evaluarnos
los estados depresivos, ¿no? Entonces aquí también estamos viendo un poco, diremos cualquiera, por ejemplo el número 5, me siento culpable en bastantes ocasiones, me siento culpable constantemente, no me siento especialmente culpable, me siento culpable en la mayoría de las veces. Entonces lo que yo tengo que determinar es, para poder apuntar a la conducta blanco con el paciente, es trabajemos, evaluemos, levantemos toda una serie de información que me va a ayudar a mí a entender por qué esta persona está reaccionando como está reaccionando, ¿sí? Y aquí hay, bueno, esto lo manejamos más bien cuando estemos hablando de Albert Ellis, que pues él sí maneja la terapia racional emotiva, que es mucho más clara para manejar un poco la ansiedad. Profe, hace 2 días escuché a alguien que hablaba de personalidad adictiva. Yo ni sabía que existía esa personalidad. Claro. ¿Qué otro Claro. tipo o qué otras clases de personalidad hay parecidas o no parecidas, sino así como existe la de la personalidad adictiva, qué otros tipos de personalidad existen que de pronto yo no conozca? O lo más seguro es que no las conozco. A ver, si nosotros miramos esa parte de los diferentes tipos de personalidad, está la narcisista, está la histriónica, cada una de ellas tiene sus características particulares, ¿no? Digamos, la histriónica es esa persona que realmente quiere actuar de una manera como muy jocosa, quiere asumir absolutamente todo, quiere estar acá, quiere mostrarse de una manera muy eufórica, quiere mostrarse de una manera muy dada a que lo que esta personalidad quiere es, digámoslo, encajar en todo, ¿sí? De hecho, estas personalidades por lo general quieren estar en todo lado, inician una cosa, no la terminan, inician otra, tampoco la terminan. Entonces, pues realmente son características de esta personalidad, ¿no? Esa personalidad que su merced menciona de la adictiva, pues yo lo llamaría también como esa personalidad totalmente dependiente, porque no tiene unos esquemas o criterios de evaluación como para poder determinar lo que es el bien y lo que es el mal. Es lo que le interesa es de que sea, de que obtenga la satisfacción o pueda suplir una necesidad independientemente si está perdiendo su integridad misma, su valor como persona lo está perdiendo, porque se siente una persona totalmente dependiente, es totalmente adictiva, por ejemplo, a lo que tiene que ver con lo emocional, a lo sexual, a la aceptación de los demás. Entonces, yo lo vería por esa parte, Zaret. ¿Quién o quiénes empezaron a hablar de ese tipo de personalidades, como la adictiva, la narcisista, la todo? ¿Desde cuándo más o menos empezó a oír esos términos? ¿Quién los planteó? Eso se tiene visto de que pues, desde los diferentes teóricos, terapeutas, por ejemplo, cuando hablamos de los psiquiatras, cuando hablamos de los psicoanalistas, cuando hablamos de lo que tiene que ver con ese tipo de tratamientos cognitivo-conductuales, estamos hablando de Aaron Beck, estamos hablando de Albert Ellis, estamos hablando de todo este tipo de personas que realmente están generando como esa claridad con respecto a estas personalidades. Y los expertos, cuando hablamos de la Asociación de Psicólogos Americanos, están dando ese punto de partida con respecto a las patologías que incluyen en el DSM-4 en ese tipo de personalidad o las personalidades diferentes que están mencionando. Estamos hablando de 1945, que se están generando pues todo ese tipo de características de personalidad como la que hemos estado hablando, y estos expositores, psiquiatras, psicólogos que realmente están
vinculando estos trastornos de personalidad, estas patologías de personalidad, y que están dentro de lo que es el rango de diagnóstico que plantea el DSM-4 en esa época. Sare. Listo, profe, gracias. Bien, bueno, sigamos entonces. Permítanme, por favor. A ver. Acá, bueno, todo encierra a lo que veíamos o estábamos hablando de la manera como nosotros podríamos estar evaluando la personalidad y los estados depresivos. Ahora permítanme, continuamos con estos tratamientos. Yo comencé a mostrar estos cuestionarios o estos inventarios precisamente porque lo que se pretende es como hacer una recolección de datos evaluativos para poder determinar el posible tratamiento que se le pueda dar a la persona, ¿sí? Miren lo que están planteando, pues lo que primero se menciona es confianza, y por eso tenemos que empezar a modificar pues esos autoconceptos negativos. Si hablamos nosotros de los malos hábitos que tienen las personas y que los llevan a estar o a entrar en estados depresivos, pues entonces yo tengo que mirar qué es lo que normalmente la persona hace en su cotidianidad, ¿sí? ¿Qué tanto, cómo es su alimentación, qué tanto duerme, qué tan fácil duerme, si fuma o no fuma, si trasnocha, o sea, cuáles son sus actividades que su merced realizan todos los días, cuáles son esos hábitos. Y ahí yo voy a determinar si esos son hábitos saludables o no son hábitos saludables. Lo que yo tengo que plantearle al paciente, cuando nosotros hablamos de que esta persona tiene que tener una estrategia totalmente efectiva para que pueda de pronto tener unas respuestas emocionales altamente funcionales, entonces yo tengo que generarle a él una modificación en todo lo negativo que tienen sus hábitos, ¿no? Si estos hábitos son saludables o no lo son. Entonces ahí vemos nosotros que estos hábitos, si son no saludables, pues tenemos que hacerle ver de que tenemos que modificarlos y generar una serie de actividades cotidianas que conlleven a que la persona tenga la posibilidad de salir adelante, ¿sí? La red de apoyo o la red de apoyo inmediata que tiene la persona con las que esta persona vive, ¿quiénes son? Yo tengo que mirar el contexto familiar, el contexto social, el contexto laboral en donde está inmersa la persona, ¿no? Entonces, esos entornos que tiene la persona, ¿cómo son? ¿Son buenos o no son tan buenos? ¿Sí? Esta persona tiene, que es lo que hemos venido hablando, tiene estrategias de afrontamiento, recursos de afrontamiento a nivel comportamental, o no los tiene, ¿sí? ¿Qué personas están al lado de él? Las personas que están al lado de él están mucho más graves que él, o son también depresivas, o son mucho más tóxicas que él o que ella, ¿sí? Es decir, tengo que mirar la red de apoyo que tienen las personas para poder manejar un poco, pues como que miremos qué persona que está alrededor de este paciente, de esta paciente, realmente nos puede apoyar. ¿Tiene red de apoyo o no la tiene? ¿Sí? Entonces, ahí estamos entrando un poco como en ese campo social, de estas relaciones sociales, relaciones familiares, pues para mirar un poco qué tanto le pueden ayudar. Si es una persona totalmente sola, aislada, que no tiene red de apoyo, pues seguramente va a ser un poco más difícil, ¿no? Pero si lo tiene de una manera diferente, pues va a cambiar en ese estilo.
si necesitamos utilizar fármacos o no lo necesitamos, dependiendo de cómo la persona responde a la psicoterapia, ¿sí? Estamos viendo esa posibilidad. Lo que en algún momento yo les decía en clase, la persona, digamos, cuando son estados depresivos, por lo general lo que se sugiere es de que se tenga una serie de terapias pues, cognitivo-conductual, ¿sí? Es lo que más genera unos resultados más a corto plazo. O sea, son mucho más efectivas, más o menos en las características que yo le mencioné ahorita, de trabajarlos en sesión para luego que la persona las ponga en práctica en su contexto inmediato, en su cotidiano vivir, para que luego miremos el antes y el después, ¿no? Como que ese tipo de psicoterapia que permita de pronto generar ese tipo de herramientas conductuales, ¿sí? Pero también en psicoterapia, pues lo que se plantea allí es pues, la detención de pensamiento, la generación de herramientas conductuales funcionales, la modificación de conductas, la terapia racional emotiva, la tríada cognitiva de Aaron Beck, toda una serie de herramientas que, como les digo, son muy funcionales en estos procesos de depresión o de ansiedad o fobias, ¿no? Porque las fobias también entran acá. Bueno, hablamos de lo que es más que todo la ansiedad. Entonces, eso podría ser algo allí que nos ayuda a los procesos terapéuticos. Miren entonces, el otro concepto que está dentro de esas respuestas emocionales funcionales, ustedes lo saben muy bien y lo hemos hablado, inclusive la misma depresión, en cierta manera es adaptativa. La ansiedad igual lo mismo, cuando no rompe esas líneas, límites, podría ser totalmente adaptativa. Pero cuando ya no lo es, pues la ansiedad también se convierte en algo totalmente limitante, ¿sí? Que la persona realmente requiere de ayuda porque pues no está viendo que tenga una calidad de vida satisfactoria. Entonces vamos a mirar este concepto que aparece allí, que es lo que yo más o menos les acabo de explicar, de mencionar, con respecto a la percepción. Por eso se habla de anticipación de un daño, ¿sí? Yo tengo la percepción, yo interpreto que algo me va a suceder, algo malo va a pasar, ¿no? Por eso dice anticipación de un daño o desgracias futuras, acompañado de un sentimiento de discordia, porque quiero rápidamente como encontrar la solución para que no me vaya a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y o síntomas somáticos de tensión, ¿sí? Vamos a mirar ahorita también cuáles son, qué es lo que consultan los pacientes cuando van al médico y cuál es la sintomatología que mencionan ellos en esa consulta, ¿sí? Pero, pues, por lo general se desarrollan una serie de sintomatologías somáticas que conllevan, pues, a que la persona tenga altos niveles de tensión, ¿sí? Es una sensación o un estado emocional normal, incluso, que nosotros la entendemos como algo adaptativo o es algo deseable. La ansiedad en cierta manera nos empuja a actuar, nos empuja a que actuemos de una manera mucho más funcional y adaptativa a un momento determinado. Esa ansiedad me determina a mí que yo tengo la posibilidad de afrontar esta situación. Digamos que es algo deseable, que está dentro de los rangos, los parámetros de la normalidad. Cuando no es así, cuando ya pasamos este límite de la normalidad, ya es algo totalmente diferente, que es lo que vamos a mirar a continuación. Bien.
Vamos a tener en cuenta estas características patológicas y dentro de la parte de la normalidad. Vamos a tener en cuenta dentro de 5 aspectos, ¿no? Vamos a mirar la intensidad, vamos a mirar la duración, vamos a mirar si existe o no preocupación, la calidad de la experiencia que se haya tenido, ¿sí? Y los efectos en la conducta y en el funcionamiento diario de la persona. O sea, bajo esas 5 características vamos a poder entender lo que es un estado ansioso normal o patológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la intensidad, ¿sí? La intensidad, acá lo vemos cuando es normal, ¿sí? Digamos que la intensidad es baja y adecuada a la situación. Acá nos están diciendo, oiga, sí, me siento ansioso, pero bueno, pues no lo vamos a maximizar, no lo vamos a poner como algo gravísimo, no. Por eso es normal, digamos, es adaptativa. Entonces, con base a esa intensidad, vamos a entender eso, ¿sí? Ahora, con respecto a la intensidad elevada, entonces ya estamos hablando de que ya es algo patológico porque ya me está empezando a afectar lo que tiene que ver con la manera como yo voy a enfrentar la situación. O sea, ya lo veo como algo muy negativo, ¿no? Es algo, digamos que esa intensidad, como lo menciona allí, es totalmente desproporcionada. O sea, ya es algo que está rayando con lo irreal con respecto a la situación. Ya estoy magnificando de algo tan sencillo, algo tan poco complejo, yo lo estoy magnificando. Entonces, la intensidad allí nos determina bajo los conceptos de normalidad y lo patológico. Ahora, si nosotros miramos la duración, pues cuando estamos dentro de los rangos normales, la ansiedad se cataloga como normal si tiene una corta duración. La patológica, pues, es recurrente, es de larga duración y eso ya me afecta a mí, pues, mi desempeño cotidiano, porque ya es algo patológico, ya es algo recurrente. Entonces, en cuanto a la duración, uno tiene que tener en cuenta qué tan evidente ha sido que la ansiedad me ha acompañado de una manera exagerada o por el contrario ha sido de corta duración, ¿sí? El tercer aspecto, como les decía, ¿qué tanto me preocupa el hecho de que yo me sienta ansioso? Entonces, no hay preocupación por la ansiedad, quiere decir que está dentro de los rangos de la normalidad o la patológica, en donde pues yo considero que eso que estoy sintiendo es algo supremamente limitante, es algo que me termina afectando fuertemente, es algo que no termina favoreciéndome, ¿sí? Entonces, sí tengo alta preocupación por la ansiedad. Entonces, en esa preocupación por la ansiedad se determina si es patológica o es normal, ¿sí? Ahora, con respecto a la calidad de la experiencia que yo estoy viviendo, ¿no? Bueno, reconozco de que la experiencia que yo tuve es algo desagradable, pero bueno, no debo yo matizarla de una manera pues como tan negativa, lo voy a ver de una manera diferente, ¿sí? O sea, vuelvo y digo de que no la tengo que maximizar, tengo que ver las cosas desde otro punto de vista, no solamente el extremo negativo. Entonces, sé que fue algo negativo, sé que es algo pues, que es molesto, pero pues no lo tengo que ver como que, uy, caramba, esto es el acabose para mí, ¿no? No es incapacitante realmente. Siento la ansiedad misma, vivo el estado de ansiedad, pero no es incapacitante. Diferente es cuando sí es patológico. Y eso patológico, pues, imagínense ustedes, una persona que realmente vive una experiencia que seguramente, como lo decía yo al inicio,
de la charla de hoy, esta experiencia pues no debe interpretarse como tan negativamente, pero yo sí la maximizo, entonces yo termino viendo las cosas de una manera patológica. Y veo cualquier error, cualquier manchita, lo que sea, la veo como desagradable. La veo algo como supremamente limitante, algo totalmente severo. Y eso pues me termina incapacitando, me termina como aislando. ¿Sí? Y el otro criterio de lo que explica lo que es una ansiedad normal o lo que es una ansiedad patológica está en los efectos en la conducta, ¿no? ¿Qué tanto me terminó afectando esta situación en mi conducta? ¿Sí? Bueno, si yo califico la afectación, está en un 100%, en un 90%, o realmente en un 40%, o realmente no me afectó. ¿Sí? Ya viví el momento, ya lo superé y continúo mi vida cotidianamente, ya me integro socialmente, ya me integro con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, ya converso normalmente, ya evolucioné, ¿no? Como que tuve esas herramientas de afrontamiento y ya evolucioné. Y el otro extremo, pues, en ese patológico, pues que realmente estamos viendo cómo la persona termina afectándose fuertemente y bueno, pierde su funcionamiento, hay cambios en su comportamiento. Ya sabemos cómo nosotros vemos, cuando nosotros vemos a una persona que evita responsabilidades, que no afronta, entonces lo que hace es convertirlo en una persona pues que toma decisiones equivocadas, ¿no? Y eso lo lleva a que se autoevalúe aún más negativamente, y esa autoevaluación negativa hace que vuelva y cometa errores, y eso se vuelve como en un círculo vicioso, un caldo de cultivo en donde su autoconcepto vuelve y se deteriora de una manera muy cruel. Entonces, eso sería como esos rasgos, esas características diferenciadoras de lo que es un estado ansioso normal. Como les digo, lo hablábamos el miércoles en clase, de que lo que es una ansiedad normal, adaptativa y funcional, y lo que se convierte en una ansiedad pues, realmente patológica que termina afectando, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son? Y esta era la pregunta que yo les quería hacer ahorita, que lo mencionábamos ahorita, de cuáles son esas quejas que reportan las personas con ansiedad en una consulta médica. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuál creen ustedes que sean esas quejas que mencionan el consultante con el médico? ¿Cuál crees que sea? Que porque se siente irritante o ha estado Correcto. irritable Una de ellas últimamente. es esa, la irritabilidad, que llegan pegados al techo. Hay mucha irritabilidad. ¿Qué otra? El lloriqueo, ¿no? O sea, empezar a llorar y como el desespero, Okay. el saber del por qué no. La labilidad emocional, ¿no? Ese lloriqueo sería esa labilidad, ¿no? Que llora porque sí, llora porque no, porque está inestable emocionalmente. Ya, mire, pues es que yo estoy sintiendo esto y entonces me la paso llorando, ¿no? También, ok. ¿Qué otro? Él no puede respirar bien, ¿no? La falta de aire, no poder controlar su... Ok, sí, eso es más fisiológico, esa hiperventilación o hipoventilación, ¿sí? Que se acelera esa respiración o se tiende a ahogar la persona, ¿no? Entonces, Como exagerada apatía. Sí, ok, no querer hacer absolutamente nada. La anemia. La anedonia, ¿no? La anedonia es el no querer disfrutar absolutamente nada. El hedonismo tiene que ver con el disfrute de absolutamente todo. La anedonia es lo contrario, ¿no? La anedonia es esa falta de capacidad de disfrutar las cosas que yo realizo. No le encuentro absolutamente nada de agradable en ver una película, en salir a caminar,
en estar con la compañía de una persona en particular. O sea, para nada, o sea, no disfruta. Entonces, hay como esa apatía, que es la que mencionan ustedes ahorita. ¿Qué otra? ¿Cuál Los creen ustedes? permanentes como de minusvalía, de... Ok, sí. ¿Y eso cómo lo llamaríamos, no? Eso como esa minusvalía. Es que, fíjense, bueno, lo que ustedes han estado mencionando son muy válidos para poder entender un poco el componente psicológico de esta persona. Pero no olviden que las personas terminan somatizando y terminan exacerbando la ansiedad con unas sintomatologías orgánicas, ¿no? Pero que terminan es más que todo como somatizando las cosas. Terminan somatizando y reportan una serie de situaciones totalmente ligadas al dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes mencionaron lo que consultarían desde el punto de vista emocional, o lo que ellos comentarían desde el punto de vista emocional. Pero las quejas también que ellos mencionan están ligadas a esa parte del organismo como tal, que es esta parte, ¿no? Entonces piensen ustedes que aquí vemos nosotros lo que consultan los pacientes cuando van al consultorio médico, ¿sí? Ni siquiera es el proceso terapéutico con el psiquiatra, con el psicólogo, no. ¿Sí? De hecho, es el médico el primer receptor del paciente, del consultante. Entonces, lo que hace es, seguramente, cuando escucha todo esto, no, lo que pasa es que usted está supremamente triste, está totalmente depresivo, está totalmente ansioso. Entonces, usted requiere que sea valorado por psiquiatría o por psicología, ¿no? Pero por lo general también mencionan son estos factores, ¿no? La cefalea tensional, ese dolor de cabeza recurrente, ¿no? La tensión muscular difusa, es decir, cuando uno tiene como que el mico al hombro o los dolores de espalda, de cintura, donde precisamente esto es difusa porque pues, yo la percibo acá, la percibo allá, la percibo en cualquier parte de mi organismo, de mi cuerpo, ¿no? De hecho, muchas veces cuando los pacientes tienden a ser hipocondríacos, pues las personas tienden a molestarse con los médicos porque no les dan con el chiste, supuestamente, con el chiste entre comillas, ¿no? Porque no se sienten identificados y, usted no debe con el chiste, yo vengo a contarle lo que siento, y entonces usted no me está formulando ni medicina, no me está formulando exámenes, ¿no? Pero lógicamente los médicos lo que hacen es, normalmente lo que el médico hace es siempre mandar exámenes de laboratorio, médicos, los que se necesiten para que se mire, ¿sí? ¿Qué respuesta química se puede estar dando en el organismo para que se esté generando lo que está viviendo el paciente? Pero si sale totalmente negativo para eso, esa persona lo que está sintiendo es algo más psicológico, está somatizando, está teniendo pues como esas características de la hipocondriasis, en donde pues la persona siente, vive y se lo cree, lógicamente, porque es que es su organismo, es el cuerpo de ella misma, de él mismo, que es el que está viviendo. Entonces empieza a sentir todas esas somatizaciones, ¿sí? Ustedes decían ahorita ese ahogo, ¿no? De esa manera como la persona está respirando, ¿no? Esas palpitaciones, la taquicardia, de esa manera como la persona está viviendo en un momento particular, las molestias digestivas que no pueden digerir fácilmente, que se les cierra un poco esas vías digestivas, entonces le duele la ingesta, o sea, están somatizando seguramente, ¿no? Dificultad para conciliar el sueño, que es lo que hemos venido hablando, los mareos o la sudoración, es lo que también que les da mucho mareo, que están que se caen en la calle, que bueno, hay que mirar
cuáles son los factores en cuanto a la alimentación que pueden estar generando posiblemente eso. Entonces, por eso mandan a nutrición o mandan precisamente a que se haga una serie de exámenes médicos para poder determinar los factores causales de esos mareos que están teniendo, con qué frecuencia, cada cuánto, en dónde, de noche, de día, por la mañana, por la noche, en qué momento, ¿sí? Y aquí empieza, pues, como esa parte de más que todo el componente psicológico de la preocupación excesiva, de que todo lo ven de una manera muy negativa, de que quieren las soluciones inmediatas. Estas personas que tienden a ser perfeccionistas, estas personas que tienden a ser obsesivo-compulsivas, tienen una preocupación excesiva y eso los lleva a tener pues, unos niveles de tensión muy fuertes, ¿no? Unos niveles de ansiedad supremamente elevados, porque la preocupación, como su nombre lo indica, es supremamente alta, ¿sí? Pero venga, tratemos de ver las cosas, jerarquicemos todo esto que usted tiene que hacer. Entonces venga, sentémonos y jerarquicemos esto. ¿Cuál de estas realmente es la más relevante? ¿Sí? Tratemos de enumerarlas, a ver qué tan cierto es esa enumeración. La que usted tiene ahorita, ¿cuál sería su enumeración? Ah, listo, hágala. Ahora vamos a analizarla, a ver si la vamos modificando para que vayamos quitándole ese nivel de relevancia que usted le está dando. Vamos a hacer esa modificación de esa preocupación excesiva. Y lógicamente, pues la dificultad para concentrarse, que se le olvidan las cosas, que dejó prendida la estufa, que se le olvidó entrar la ropa del tendedero, o bueno, una gran cantidad de cosas, ¿sí? O comete errores en lo que estaba haciendo en la nómina que tenía que pasar en el trabajo, o sea, una gran cantidad de cosas. O sea, estamos hablando de cómo la ansiedad, ¿sí? Lleva a que la persona tenga una serie de situaciones que terminan afectándole y que si no es bien manejado, pues eso pues, va a tener dificultades a futuro, porque la persona, si es supremamente cuadriculada y perfeccionista, va a autocastigarse severamente. La irritabilidad que mencionabas allí, volvemos a hablar de la preocupación excesiva cuando hablamos del temor a que algo malo suceda, ¿no? Acuérdense lo que nos dice la definición de la ansiedad, ¿no? Es ese estado de angustia ante situaciones que yo percibo como amenazantes, que yo percibo como amenazantes, ¿sí? Es mi interpretación, o yo percibo o yo interpreto como amenazante. Entonces eso me lleva a mí a tener pues como ese temor, ¿sí? A que algo malo va a suceder, ¿no? Por lo general va acompañado ¿y qué tal que, no? ¿Y qué tal que este avión se caiga? ¿Y qué tal que el avión explote? ¿Qué tal que secuestren a este avión? ¿Sí? O sea, me estoy anticipando. Por eso la gente no se atreve. Yo le tengo miedo a subir a los aviones, ¿no? Entonces hay que trabajar una terapia de aproximación sucesiva, de reestructuración cognitiva, de detención del pensamiento, para poder entonces generar, digamos, que la persona se atreva, ¿sí? Entonces hay que hacer un plan de esa desensibilización sistemática. Tenemos que hacer un plan para poder controlar las respuestas ansiosas que tiene la persona al momento de querer subirse a un avión, ¿sí? Entonces yo tengo que inicialmente, por ejemplo, mostrarle una revista de aviones, ¿no? Hay personas que con solamente ver una foto de un avión ya perdónenme la expresión, se paniquean, ¿sí? Entonces eso termina pues afectándole, y si de pronto le sale un trabajo en otro país o tiene que estar viajando permanentemente porque es una multinacional, entonces ¿cómo va a ser? Si tiene que viajar de un continente al otro, si tiene que estar, amanece hoy acá y a los 2 días ya amanece en otro país. ¿Ven? Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, una terapia psicoanalítica para este tipo de trabajo que requiere el paciente,
tiene que ser un trabajo mucho más dinámico, mucho más rápido. Entonces la terapia cognitivo-conductual seguramente va a tener mucho más funcionalidad en ese aspecto, ¿no? Porque la persona se le enseña a que controle sus pensamientos, a que los maneje, ¿sí? Entonces, ese temor pues va a disminuir, ¿no? De acuerdo a que yo vaya trabajando paulatinamente, aproximando a la paciente, al paciente al objeto tenido, ¿sí? Y bueno, pues el nerviosismo que tanto todos nosotros conocemos. Bien, aquí vemos esos tipos de ansiedad, ¿no? Que seguramente ustedes ya los han identificado. El trastorno de ansiedad generalizada. ¿Alguien puede decirme o tiene idea de lo que hace referencia a la ansiedad generalizada? ¿Alguna persona de pronto? ¿Me dicen, por favor? ¿Conocen ese tema de la ansiedad generalizada o no? Yo por mi parte, disculpe, profe, por la voz, pero Tranquila. no, la verdad, o sea, sí he escuchado el término, pero no conozco una definición exacta. ¿Qué saben? ¿Qué saben ustedes de ansiedad generalizada? ¿Qué se les ocurre? En sus propias palabras, díganme por favor. Pues como un estado de, digamos, como de exacerbación en todos los aspectos para todas las situaciones. Entonces, la ansiedad es en todo, para todas las vivencias. Eso es lo que más o menos. Pero ¿qué es lo que la caracteriza, Zaret? Lo que la caracteriza precisamente es que, digamos que esta persona tiene una preocupación excesiva la mayoría de los días, por lo menos durante los 6 meses consecutivos. O sea, por eso que es generalizada, porque se mantiene con un lapso de tiempo muy extenso. Imagínense ustedes, ¿sí? Sentirse inquieto uno, sentirse nervioso, cansarse fácilmente, problemas para concentrarme, irritabilidad, tensión muscular, porque es que esa es la ansiedad. Entonces, cuando yo estoy viviendo cualquier situación, cualquier evento indiferente que sea, o cualquiera que sea pues voy a tener ese trastorno de ansiedad generalizada. Pero se caracteriza por eso, porque por lo menos hay 6 meses consecutivos en donde la persona tiene todas esas características, ¿no? De sentirse inquieta, nerviosa, que se cansa, que es irritable, ¿no? Entonces, pues ahí estamos viendo lo que tiene que ver con esa ansiedad generalizada. Tiene que hay otro tipo de ansiedad que es seguramente también la han escuchado ustedes y la han vivido ustedes, la hemos vivido, ¿no? La ansiedad es de separación, ¿no? Que la han escuchado, ¿cierto? Los que son mamás, las mamis, han vivido esa ansiedad de separación, ¿no? De hecho, cuando la mamá recién tiene al bebé y que entra en ese periodo de licencia de maternidad, a ellas también les da esa ansiedad de separación, ¿sí? Porque ellos tuvieron, pues primero tuvieron en el vientre al bebito, ¿cierto? Luego ya nació y durante los 3 meses, y si tuvieron o acumularon vacaciones, entonces ya tienen más de 3, 4 meses, 5 meses, por ejemplo. Entonces, es tan fuerte ese lazo afectivo, esa relación simbiótica que también determina también esos estados de ansiedad por separación. La ansiedad de separación no solamente le da a los niños en edad escolar, también a los adultos, ¿sí? Digamos que inclusive también cuando se habla
de la ruptura amorosa, lo que primero tiene uno es esa ansiedad de separación. ¿Ves? Ese miedo a que la persona se vaya del lado de uno, a no tener esa persona que sentía yo como mi bastión o como mi apoyo. Entonces ahí estamos hablando de esa ansiedad de separación, ¿no? ¿Qué entendemos? Díganme por favor, señoritas, caballeros, ¿qué entendemos nosotros por el trastorno de pánico? Díganme por favor. ¿Trastorno qué, profe? Trastorno de pánico. ¿Saben? ¿De pánico? Trastornos de pánico. Ah, ya, de pánico. Gracias. Trastornos de pánico. Profe, Luisa y Juanita estaban levantando la mano. Sí, Juanita, dígame, por favor, gracias. Juanita. Sí, lo mismo, profe, que cuando uno tiene como estos episodios de ansiedad, uno no sabe controlar, es la angustia, el desespero, como ataques de pánico, como, hey, me están mirando y no le están mirando, eso es horrible. Eso es Ok. espantoso. Sí, tiene razón, pero hay algunas cosas que de pronto tendríamos que agregar. Sí, Luisa, dime, por favor. Profe, cambia, qué pena, Luisa. Aquí la pregunta, ¿por qué uno siente como ese delirio de persecución? ¿A qué ¿Cuándo se debe qué? eso? ¿Cuándo O sea, qué? una persona ansiosa, ¿sí? Siente eso, por ejemplo, entonces en mi Bueno, caso, yo lo estoy sintiendo. O sea, bueno. estoy, Pero ¿cuál es? Lo que pasa, vuelvo y digo, de que uno tiene que mirar cuál es el contexto que te ha llevado a que sientas ese delirio de persecución, ¿no? Que como esa paranoia, uno tiene como esa... Debe haber algún factor desencadenante que esté generando esa situación y que me lleve a mí a alterarme, ¿no? O sea, yo he tenido problemas con quién, con alguien que le debo plata o con mi expareja. Bueno, no sé, estoy dando ejemplos de cuáles podrían ser esos factores que llevan a que, de acuerdo a esas vivencias, esas experiencias negativas, entonces tenga yo ese delirio, ¿no? Esa situación como tan marcada de que me están persiguiendo, de que tengo esa paranoia y de una manera determinada. De hecho, esa paranoia o lo que tú mencionas, ese delirio de persecución, se puede estar también viviendo a través o a partir de un estrés postraumático, ¿no? Si yo he vivido una situación tensa, ¿sí? Pues imagínense, ese estrés postraumático me determina a mí, por ejemplo, si a mí me hicieron el paseo millonario, entonces yo quedé, pues para mí eso fue un estrés postraumático, ¿sí? Porque he vivido y he presenciado un evento traumático que me afectó enormemente. O sea, no fue algo que yo me lo imaginé, no fue algo que fue creado por mí, simplemente que me sucedió. Entonces, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, eso es perturbador para mí. Y entonces eso me lleva a tener dificultad para dormir, me lleva a tener pesadillas, me aísla de la gente, me da sentimientos de soledad. Cuando estoy hablando de eso es estrés postraumático, ¿no? Y también reacciono de una manera muy a la defensiva, reacciono de una manera muy grosera, ¿sí? Entonces, ese estrés postraumático lo puede llevar a uno a tener esos delirios de persecución, me puede llevar a mí a tener esa sensación de ansiedad tan fuerte que me termina afectando. Luisa, ahora sí dime, por favor. Bueno, con respecto a el trastorno de pánico, pues desde mi perspectiva Sí, son ataques repentinos que duran varios minutos. Y esto se ha debido, bueno, se caracterizan por el miedo o por no sé si perder el control. Y en una ocasión a mí me pasó, profe, no sé si ustedes conocen el puente de la 170, ese que se mueve, como que se mueve. Una vez yo iba pasando y iba con mis hermanas y pues obviamente eso se movió y yo entré en un ataque de pánico que no
O sea, no sé si se considera un Sí, ataque de claro. pánico, donde Ajá. no sabía qué hacer. Entonces, como que es ese peligro que uno siente. Sí, Pero sí, no sé, profe, si ese episodio que me pasó se puede seguramente. considerar como un ataque de pánico. Sí, seguramente porque pues tú viviste una situación ahí en donde no te sentías segura, tu vida estuvo en peligro, ¿sí? Si te movías, podías caerte, si no te movías, también se podía caer el puente, o sea, hay una gran cantidad de conceptos cognitivos allí que hacen que tú te sientas totalmente mal, ¿no? Y digamos que ese sentimiento repentino, tú lo que tuviste fue terror, prácticamente, pienso yo, ¿no, Luisa? ¿Sí tuviste terror Sí, ahí? profe, y en realidad, pues mis hermanos me dijeron que eso no duró más de 3 minutos, pero para mí fue como una Claro, hora. claro, claro. Entonces, fíjate, no sé qué te acuerdes de lo que sentiste como a manera de sintomatología física. No sé si recuerdas si se incrementaron los latidos de tu corazón, sintiste dolores del pecho, si de pronto te dolió la cabeza, te dolió el estómago, hiperventilaste, no sé si recuerdas, o sentiste Sí, mareo, profe, y hiperventilé, o sea, no estaba respirando bien y llegué hasta tal punto de, pues casi como desmayarte, desmayarme. como exactamente, sentías ese desvanecimiento, ese fue precisamente un trastorno de pánico porque tuviste un sentimiento repentino de terror, ¿no? Realmente te afectó fuertemente, ¿sí? ¿Ah? Pero pues fíjate que, Sí, que en profe. ese momento pues había como un evento real, ¿no? Pienso yo que también cabe dentro del trastorno de estrés postraumático, pues porque pues estabas viviendo también eso, ¿no? Una digamos que también, un aspecto que puede acompañar también para algunas personas un trastorno de pánico, a veces a las personas no es que estén viviendo una situación de peligro real, ¿no? Digamos, tú lo viviste y por eso sentiste, tus pensamientos inmediatos fue algo malo me va a pasar. Esos son sentimientos fuertes que generaron en su merced una respuesta prácticamente muy fuerte de terror, ¿sí? Pero en el trastorno de pánico también a veces el peligro no es real, ¿no? De hecho puede llevarse a que la persona haya vivido una situación real en un momento determinado, pero lo termina generalizando para otros espacios en donde ya realmente las cosas no son ciertas, realmente las cosas realmente no están funcionando o sugiriendo peligro, pero ya la persona quedó tan afectada, tan marcada que termina afectando. Bueno, ya hemos hablado nosotros del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que eso es otro tipo de ansiedad. Imagínense ustedes esas personas que tanto sufren eh, eh, en sus características ansiosas por un TOC, por un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que lo hemos hablado, o no sé si quieran profundizar en ese tema de los trastornos obsesivos compulsivos, aunque creo que lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones. Díganme. Profe, ya lo hemos escuchado. Profe, en este, Sí, ok, listo. Sí, dime. sigue, En Saret. No, Chávez dice que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que de pronto no lo profundizamos. Y Luisa, ¿tú qué vas a comentar? No, profe, pero Profe, en este se puede, si es necesario, ay, qué pena, Luisa, si es necesario comentarlo por necesidad o beneficio de alguno, pues maravilloso, profe. No, pues como ustedes deseen, ustedes dirán. Luisa, ¿qué quieres comentar? en este se puede clasificar lo de la limpieza, la organización en la vida Sí, cotidiana. claro, claro. Sí, es exactamente eso, ¿no? Lo habíamos mencionado en algún momento, ¿no?
gente que no soporta absolutamente nada de los gérmenes, ni las bacterias, ni los bichos, ni nada de eso, porque ya se les acaba la vida. No sé, Profe, ¿y también se puede considerar la situación de una pareja como al tener pensamientos, ¿cómo se diría eso? Bueno, mira, los temores, de hecho, los mira que, temores, discúlpame que te interrumpa, fíjate que de hecho cuando hablamos nosotros de trastorno obsesivo compulsivo, pues están esos que su merced menciona, los chequeadores y los lavadores, pero también hay unos que se catalogan dentro de las rumiaciones. Las rumiaciones son esos pensamientos repetitivos que yo tengo, que son como medio trágicos. Una rumiación es que yo estoy molesto con mi hijo. Sí, yo estoy molesto con mi hijo por cualquier eventualidad. Entonces yo estoy en la cocina y entonces yo voy a coger el cuchillo y voy a matar a mi hijo. ¿Sí? Eso es una rumiación. Y eso para mí es un golpe, para mí como padre es un golpe muy fuerte porque yo qué voy a hacer eso. O sea, yo no soy ni sociópata, ni psicópata, ni asesino, ni nada por ese estilo. Simplemente tuve las rumiaciones son esos pensamientos repetitivos que se me presentan en un momento determinado de acuerdo a un estado emocional mío. Si yo estoy molesto, entonces yo de pronto pensé en como, ¿qué tal que yo cogiera este cuchillo y se lo enterrara a X persona? ¿Ven? Pero pues, obviamente uno no tiene esa maldad en la cabeza, uno no hace ese tipo, no tiene ese tipo de comportamiento. Eso se cataloga dentro de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que cuando hablamos de las obsesiones son los pensamientos y las compulsiones son las acciones. Entonces, cuando hablamos de una obsesión, pues estamos hablando de las rumiaciones. Y por eso se coloca allí como esa situación de querer hacer daño. Pero eso son... Y rápidamente uno, hey, yo estoy pensando, por Dios santo, Dios mío, ¿yo qué estoy diciendo? ¿No? Entonces uno rápidamente cambia de pensamiento y ya se olvida de eso. Es cuestión de segundos. Bien. Bueno, eso es lo que tiene que ver con dentro de esas características de la ansiedad, perdón, de lo que hablábamos nosotros de la ansiedad, de lo que yo les estaba compartiendo ahorita. Perdónenme, ¿dónde lo tengo? Perdón. Que son los diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Las fobias, el estrés postraumático, ¿no? Las fobias por lo general se catalogan como un estilo de respuesta que se exacerba en un momento determinado bueno, por ejemplo, las mujeres que le tienen miedo a los ratones. ¿Qué experiencia ha tenido negativa la persona en su infancia para poderle tener miedo a los ratones? Por decir algo, ¿no? Lo que pasa es que, dice una paciente, lo que pasa es que a mí mis hermanos cogieron un ratón vivo y me recorrieron por toda la casa y me encerraron en un cuarto y me lo mostraban el ratón así frecuentemente, y entonces yo a partir de ahí le tengo fobia a los ratones. Es una persona que queda totalmente paralizada, ¿sí? Que tiene miedo absoluto porque inclusive hasta se desmaya cuando ve un ratón. Hay personas que le tienen miedo a las palomas, hay personas que le tienen miedo a las gallinas, pero todo eso depende de la experiencia fuerte y negativa que ha tenido pues, la persona que está viviendo la fobia, ¿no? Dependiendo de la fobia que sea, porque fobias también hay muchísimas. Okay. ¿Preguntas, señoritas jóvenes?
¿no? No, señor, por ahora. No por ahora, muy bien. Señor, Ok. todo- Ok, entonces creo que ya terminamos hoy nuestra clase. Entonces, espérenme, permítanme, voy a tomarle un pantallazo del listado de asistencia que tenemos acá. Permítanme, por favor. Ok, listo. Bueno, señoritas, muchachos, un gusto. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen y nos veremos, si Dios quiere, el martes. Profe, Chao, ¿será que me muchachos. puedes regalar un segundito aparte? Claro que sí, claro que sí. Listo, Bueno, pues, señoritas, que muchas estén bien. gracias. Hasta luego, que Feliz estén muy bien. puente. Igual, chao, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Estuvo interesante la clase. Me alegra mucho. Ya no sé si tengo un TOC, una ansiedad o... Pues hay que evaluarlo para mirar por dónde hay que trabajarlo. Me toca ir a mirar. Chao, Bueno, profe. vale, Gracias. chao, cuídate mucho, chao. Hola, profe. Espérate, Sí, señor. ya. Profe, ¿será que para presentar el parcial puedo presentarlo el martes? ¿Tú me des uno o...? Ah, no, uno. Sí. El del 1. Ah, no. No, hagamos una cosa. Trabájalo y como es con respecto a la película de Betty Blue. Ya lo tengo. Es que Entonces, yo pensé que ese día, como era presencial, pues Ujú. como estamos virtual, pues se podía presentar virtual. Y yo ya lo tengo, No, las no, teorías. entrégame. Llévamelo el lunes. El martes te lo envío. Ah, perdón, el martes, sí. Porque con el parcial de ayer que me saqué 5, pues obviamente. Seguramente, eso espero. Seguramente que sí, profe. Bueno, vale, ok. Listo, profe. Y Ok, chao. chao, el parcelador ya está al día también. Bueno, muy bien, te agradezco. Listo. Chao, Entonces cuídate mucho. o te lo envío hoy o el martes, ya lo tengo hecho. No, ¿sabes? Me gustaría que me lo llevaras en físico el martes, mejor. Ah, listo, profe. Entonces lo imprimo y de una. Chao, cuídate. Chao, profe. Chao, Para chao. otros 5. Vale, claro que sí, no faltaba más. Chao, Chao, cuídate. profe. Chao.